Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Hoy vamos a analizar los tintes con y sin amoníaco de Mercadona. Puede ser que os estéis preguntando por qué lo hago y a continuación vamos a verlo. El color permanente 86 de Deli Plus. Hablo de permanente porque anteriormente probamos el sin amoníaco. Este contiene amoníaco y este no. Este me picó un horror y una seguidora del canal me comentó que este le picaba menos, así que voy a probarlo. ¿Por qué puede ser que picara menos? Pues si os fijáis en este, pone los aceites que tiene, que es el aceite de argán, argán, jojoba y karité. Y este dice que tiene, aparte de colágeno, 5 aceites. Probablemente esto haga que ayude a que no pique el cuero cabelludo. Vamos a probarlo. Bien, pues después de esta pequeña introducción, quiero aclarar que realmente quiero analizar estos productos, estos tintes, tanto con y sin amoníaco, porque es muy curioso, es muy curioso. Los sin amoníaco, yo soy fanática de los tintes libres de amoníaco, y yo tenía que saber el porqué, y quería compartirlo con todos ustedes. Por eso, y antes de comenzar, vamos a analizar y ver cuál escoger, tinte con o sin amoníaco. Muchas personas nos hacemos la misma pregunta, si utilizar un tinte para el pelo con o sin amoníaco. Pues vamos a tratar de resolver las dudas analizando la composición de los tintes de Deli Plus de Mercadona, los cuales ya he presentado y probado anteriormente, como os habéis podido apreciar. E insisto en que ya hace un tiempo que mostré en el canal de YouTube el tinte número 8.66, el cual se trataba de una coloración libre de amoníaco, el cual me horrorizó al igual que a muchas otras personas que han probado esta coloración, dado que no solo provoca alteración cutánea como son los picores durante la exposición del tinte, sino que durante unos días después de su aplicación me provocó sequedad en el cuero cabelludo, y posteriormente decidí aplicar en mi cabello el número 8.6 con amoníaco, ya que me lo recomendasteis por ser menos desagradable en lo que respecta a las molestias del antes y el después de su aplicación. Por esta misma razón y porque últimamente ha dado mucho de qué hablar los tintes de Mercadona, he estado investigando y daré a conocer las diferencias entre la coloración con y sin amoníaco de la marca Deli Plus de Mercadona. De este modo también os servirá de ayuda para entender por qué el tinte libre de amoníaco causa molestias en el cuero cabelludo, o mejor dicho, picores y sequedad en la piel durante y después de la aplicación. Antes vamos a ver qué contiene cada kit de coloración de Deli Plus. En su caja podemos encontrar un bote con 75 ml de crema reveladora, cuyo porcentaje se desconoce, aunque se suele utilizar de 20 volúmenes. Una crema colorante con 60 ml, esto quiere decir el tubo del tinte. También contiene 2 guantes de plástico, un sobre con 60 ml del tratamiento nutritivo y otro sobre con 1,5 ml de serum, y como no, una hoja de instrucciones donde podemos ver la información necesaria de cómo hay que mezclar y aplicar, tiempo de exposición o lo que hay que tener en cuenta antes de utilizar esta coloración, entre otras indicaciones. Una de las diferencias entre ambos la encontramos en la forma de preparación y de aplicación de los productos en sí. Si decidimos aplicarnos el tinte con amoníaco, primero debemos aplicar de medio a punta el serum protector del color, después mezclar la crema colorante con el revelador y aplicarla, y tras el tiempo de exposición del tinte, lavar el cabello con champú, que este no está incluido en el kit, y aplicar el tratamiento nutritivo. Sin embargo, si utilizamos el tinte sin amoníaco, primero debemos de mezclar la crema colorante con la emulsión reveladora. Pasado el tiempo de exposición, lavamos con champú, que tampoco va incluido, y aplicamos el tratamiento nutritivo. Y antes de proceder a secarnos el cabello, debemos aplicar el serum 5 beneficios de medios a puntas. Otra de las diferencias es que en la coloración con amoníaco encontramos 5 aceites naturales, y estos provienen de las semillas de girasol, oliva virgen extra, germen de maíz, pepita de uva y rosa mosqueta, además de la proteína conocida como colágeno, la cual aporta fuerza y brillo al cabello. Sin embargo, la coloración sin amoníaco solamente contiene 3 aceites vegetales. Este es el de argán, jojoba y karité, además de la tecnología Plex Repair, la cual interviene para la restauración de la estructura interna
del cabello, aumentando su resistencia a la rotura. Algo que me llama bastante la atención en un tinte sin amoníaco, puesto que se entiende que no va a causar rotura o estropear el cabello como tal. Pero bueno, ahora vamos a ver qué ingredientes tiene la emulsión reveladora de ambos tintes. Bien, pues si nos fijamos bien, ambos contienen 13 ingredientes exactamente iguales, ¿vale? Pero cambian el orden. Por lo tanto, se entiende que existe una pequeña alteración en cuanto al porcentaje. Esto quiere decir que los ingredientes que se reflejan en los primeros puestos son los que representan más concentración. Conforme se alejan de la primera posición, va disminuyendo notablemente. Al no representar el cuadro con sus respectivos porcentajes, no podemos saber exactamente qué cantidad exacta contiene cada uno de estos. Pero para que hagáis una idea, un ejemplo de ello puede ser que el agua, por ejemplo, que está en primera posición, representa el 60% del producto y el último un 1% e incluso menos. Ahora pasamos a ver qué ingredientes tiene la crema colorante de ambos tintes. Y aquí es donde me he tomado la libertad de representar mediante colores cada uno de sus ingredientes. Donde aquí se puede apreciar que el color verde muestra el grado de menos perjudicial para la piel y el rojo el que más. Pero por otro lado tenemos también el color amarillo, el cual representan conservantes no perjudiciales, y el naranja los sintéticos que se deben tener en cuenta en caso de tener la piel sensible. Por lo consiguiente, aquí es donde entra la frase aquella de una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque se puede apreciar que en el tinte que contiene amoníaco goza de más ingredientes protectores y que no causan efectos negativos sobre nuestra piel que el tinte sin amoníaco, ¿vale? Aunque está libre de amoníaco, carece notablemente de estos ingredientes de origen natural y contiene más ingredientes que hacen que la piel se vuelva más sensible. Aunque no contenga amoníaco, contiene otros ingredientes que son los que alteran nuestro cuero cabelludo, ¿vale? Y esta es la explicación de la cual provoca los picores durante y después de aplicar esta crema colorante. Y quería aclarar, como ya he comentado en los vídeos cuando me apliqué el tinte y demás, yo estaba convencida que era la oxidante, o sea, el peróxido. Yo dije, a ver, tiene que ser muy distinto porque es lo que hace dilatar la cutícula del cabello y esto también perjudica la piel. Pero he visto tantísima diferencia entre una coloración y otra que no podemos dejarnos llevar con solo que ponga en la caja sin amoníaco, ¿vale? Evitar si tenéis el cabello, o sea, lo que es la piel sensible, si padecéis algún tipo de psoriasis, o sea, es un horror. De verdad, que suplico que cambien, que cambien su fórmula, por favor. No es apto para todo tipo de cabello y cuero cabelludo, ¿vale? Y no lo digo yo, somos muchos los consumidores que lo hemos comentado, pero yo estaba ahí dándole vueltas al tema y me dije, tengo que analizarlo con lupa. Y bueno, espero que por lo menos os sirva de ayuda. Y si tenéis algo que comentarme, como siempre estaré por aquí, me lo dejáis en la cajita de comentarios y hablamos. Hasta la próxima.